Ya estoy aquí para contaros la siguiente noticia, ¿vale? Que la verdad es que también tiene un cariz bastante triste y que muestra un poco la pérdida de derechos que puede traer la extrema derecha. Y es que Hungría ha prohibido el orgullo, aumentando esta persecución LGTBIQ que está ocurriendo en algunas partes de Europa. Está habiendo un aumento de la represión por parte de gobiernos de extrema derecha, ¿no? No es solamente un golpe a los derechos humanos, sino también una advertencia de cómo los discursos de odio pueden estar transformando nuestras sociedades. Porque, siendo sinceros, lo que está pasando en Hungría acaba teniendo eco en otros países, incluso puede servir de inspiración, como por ejemplo a Estados Unidos. Así que vamos a analizarlo a fondo, viendo qué políticas han implementado y qué impacto real están teniendo en la vida de miles de húngaros y de húngaras, cambiando para siempre su realidad. El hecho, el Parlamento húngaro acaba de aprobar una ley que prohíbe las celebraciones del orgullo y además castiga a quienes asisten con multas de hasta 500 euros. Como si esto no fuera suficiente, han utilizado el uso de software de reconocimiento facial, ¿vale? Un software para reconocer a la gente y permitido para la policía, para los manifestantes que vayan, ¿no? Para identificar a todos los asistentes. Es decir, están llevando la vigilancia estatal a un nuevo nivel de distopía. Estos, los de la libertad. Y quieren que cualquier persona que participe en una marcha pacífica pueda ser señalada y castigada, creando, como es obvio, un ambiente de miedo y autocensura. La verdad es que no es ninguna sorpresa, sino que esta medida se asuma a otras leyes represivas que el gobierno de Víctor Orbán ha ido aprobando en los últimos años, y todas bajo la excusa de la protección infantil. Porque claro, es que según ellos, celebrar la diversidad y defender los derechos humanos es muy peligro porque influye a los niños. ¿Vale? Es decir, decirles que existen otras cosas, pues es malo, pero inculcarles ciertas ideas religiosas, eso está perfecto. La verdad es que este discurso es el mismo que han utilizado gobiernos autoritarios a lo largo de la historia. La idea de que ciertos grupos son una amenaza para la moral pública. Mientras tanto, el resto de las cosas en Hungría, educación y sanidad pública, están en condiciones lamentables, lo que no parece preocupar demasiado al gobierno, que prefiere inventar un enemigo, ya que de esto va la cosa, y distraer a la población de los problemas reales. Porque esta es la estrategia clara de todo esto. Desviar estos problemas y señalar a una minoría con poco poder para culparla de los males que asolan Hungría. Y esta ley, de lo más indignante, es que convierte en delito básicamente la existencia visible de las personas LGTBI. Es decir, la prohibición del orgullo no es solo la prohibición de una marcha, ¿vale? Es el intento de borrar del espacio público a toda una comunidad a través de esta ley, que lo que te dice es que no puedes mostrar ninguna manifestación en la que se promocione, ¿no? Lo llaman promocionar, la que se normaliza la homosexualidad o la bisexualidad, como se han hecho en otros países. La idea de que ciertos grupos pueden ser excluidos y perseguidos sin consecuencia. ¿Vale? Y todo esto a través de un cambio constitucional, por supuesto, que es como hace las cosas Víctor Orbán, ya que ha trampeado tanto el sistema electoral, gracias a que ganó una vez por mayoría absolutísima, lo que le permitió cambiar la Constitución, y desde ahí no se ha podido ir del poder porque ha estado cambiando todos los resortes del poder en Hungría. Es decir, bajando el número de diputados, cambiando las circunscripciones electorales, asaltando el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Toda una arquitectura que hace que por eso cuando hablamos de Hungría no hablemos de una democracia, sino que hablemos de un sistema autoritario mixto, generalmente llamado democracia liberal, que de eso lo habréis oído, aunque es más correcto autoritarismos competitivos, porque es lo que son, ¿vale? Un autoritarismo, un sistema dictatorial, donde hay una ilusión de elección a través de las elecciones que están trampeadas siempre de arriba abajo, de maneras muy diversas. La trampa puede ser desde directamente falsificar votaciones a chantajear a gente con ayudas, evitar que ciertos grupos puedan votar fácilmente, sobornar funcionarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que aquí ha habido una respuesta social bastante grande. eh, de hecho, miles de personas han salido a la calle, ¿no? A las calles de Budapest en protesta, bloqueando puentes, enfrentándose a la policía.
Y esto la verdad es que no es poca cosa porque manifestarse en una Hungría autoritaria conlleva riesgos bastante reales, ¿vale? La oposición política también ha reaccionado con bastante fuerza. Durante la votación de esto, los diputados de Momentum encendieron bengalas de colores para oponerse, ¿no? Aparte de mostrar símbolos de Orbán y de Putin, ¿no? Que Putin también es uno de los predecesores de toda esta oleada homófoba que está sacudiendo el mundo y de la que Hungría ha bebido y ha copiado un montón de medidas, ¿no? Básicamente, lo que decía la oposición es que esto es un ataque a los derechos fundamentales. Un gesto simbólico, pero que nos parece muy relevante cuando tu oponente político concentra todo el poder del Estado y se dedica a perseguirte. Y que muestra que una parte de la sociedad bastante grande no es aceptada a aceptar esta deriva autoritaria sin luchar. Por su parte, pues bueno, la comunidad internacional ha reaccionado, lleva mucho tiempo reaccionando, con pocos efectos, ¿vale? Las organizaciones de derechos humanos, que están muy perseguidas allí ante la situación. La Unión Europea ha expresado su preocupación, como siempre, con declaraciones tibias y con medidas poco contundentes. Y bueno, ha habido pues cierto revuelo, ¿no? A nivel activista en todo el mundo. El problema de esto es que la presión internacional pues parece hacer poco contra estos líderes autoritarios, mesiánicos, que creen que tienen una misión divina de cambiar su país y elevar a ciertos valores, como es el caso de Víctor Orbán. Una persona, por ejemplo, que es una de las grandes inspiraciones de Vox y por la que Vox ha abandonado su Eurogrupo para irse a este Eurogrupo, que es el Eurogrupo más prorruso de todos, y del que además Abascal es el presidente, que hay en nada, ¿eh? O sea, de llamar a Putin comunista a irte con sus grandes aliados. Ojito, ¿eh? La verdad es que es bastante revelador. Pero bueno, la cuestión aquí, con todo este tema, es por qué ocurre esto, ¿no? Porque si nos quedamos en la parte superficial, no sabemos si es simplemente que Víctor Orbán pues sigue con su agenda anti-LGTBI. Yo creo que va mucho más por el tema del enemigo interior. Esto es una faceta clave en todos los regímenes autoritarios. Es decir, tenemos un enemigo interior social que es el causante de los males de nuestra nación y al que tenemos que señalar y al que tenemos que perseguir porque es este grupo el que está haciendo que todo funcione mal. Orbán lo intentó inicialmente con los migrantes y lo hizo también que ya tuvo que cambiar de grupo, ¿vale? Los migrantes fueron su gran grupo los primeros 4 o 8 años, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que en Hungría hay poca migración y que hizo medidas muy contundentes, entonces, claro, la migración irregular, pues dijo, pues abandono este país, ¿vale? Porque entre que las cuotas eran muy bajitas y que era todo muy problemático y que tampoco habían posibilidades reales de mejorar, pues para qué te vas a ir a Hungría. Hay muchos otros países en los que si te vas a jugar la vida te puede tener algún sentido. Entonces, este enemigo es la comunidad LGTBIQ. La cuestión sobre esto es, ¿por qué hace Orbán esto ahora? ¿Por qué en este momento? Pues yo creo que no es casualidad que haya pasado en estos momentos, sino que tiene que ver con el momento, uno, el momento geopolítico que se vive, ¿no? Con los bloques, con Rusia y tal, y en especial con un documental que no creo que os suene, que se llama Dinastía, ¿vale? El documental que está sacudiendo Hungría. Es un auténtico fenómeno político y social, ¿vale? Tiene más de 3,4 millones de reproducciones en un mes en YouTube y es el documental político más visto del país. ¿Qué expone este documental? Pues expone la red de corrupción que rodea a Víctor Orbán, centrándose en István Tibor, su yerno, quien ha acumulado una fortuna millonaria en sectores como el inmobiliario, hotelero y energético, gracias a contratos amañados y favores políticos. Lo de siempre de estos líderes autoritarios que están rodeados de corrupción, como es innegable y como siempre pasa cuando concentras todo el poder, ¿vale? Es decir, y además el impacto es que está siendo innegable, ¿vale? Ha puesto en evidencia cómo se enriquecen las élites cercanas al poder en Hungría y ha encendido un debate nacional sobre la corrupción. De hecho, la investigación de Direct 36 revela con pruebas documentales y cámaras ocultas la opacidad de los negocios de Tibors y muestra un estilo de vida increíblemente lujoso, amparado siempre con contratos y dinero público.
De hecho, uno de los momentos más importantes del documental es cuando un periodista infiltrado consigue acceder al club exclusivo Botanic, propiedad de Tibors, demostrando cómo la élite húngara se rodea entre ellas de manera endogámica y busca generar un círculo cerrado y privilegiado donde entre ellos se van haciendo favores y cada vez más ricos, ¿no? Es decir, el ejemplo de siempre, ¿vale? El ejemplo de lo que acaban siendo los estados gobernados por la extrema derecha, una oligarquía protegida por el Estado, una oligarquía alimentada con dinero público de carácter corporativo, familiar y de oligarcas afines, mientras el país no para de sufrir recortes y un estancamiento económico y una inflación disparada, como la que está ocurriendo en Hungría. ¿Y qué dice Orbán? Pues las reacciones han hecho esperar, pero en vez de pues intentar demostrar que no, pues ¿qué ha dicho? Pues que teorías conspirativas, ¿vale? Que este documental es parte de una campaña financiada por Ucrania, ojo, para desprestigiar a Orbán y destabilizar Hungría, como siempre. Con la ultraderecha nunca hay nada real, sino que son todo teorías de la conspiración sobre qué está pasando y Agendas 2030 y Europa y el gobierno mundial y chorradas de este estilo, ¿no? De hecho, Orbán ha activado toda la maquinaria propagandística para desacreditar no ya el documental, sino a los periodistas de Direct 36, asegurando que trabajan para intereses extranjeros. ¿Vale? Lo que hay que decir a Orbán es que el que más trabaja para intereses extranjeros es él, que es el que está en cualquier internacional del odio y en todo el centro de todas las reuniones internacionales de la ultraderecha globalista, porque no hay otra manera de llamar a este grupo de gente que están todo el rato tramando mundialmente cómo van a llevar al mundo hacia un camino y ayudándose y saliendo en sus reuniones unos con otros y estado todo el día interconectados con los mismos relatos. Pero la verdad es que esta estrategia le está saliendo regular, ¿vale? La conversación pública en Hungría está siguiendo en torno al tema de la corrupción y también, pues, la presión internacional, ¿no? De hecho, Hungría ya está señalado como el país más corrupto de la Unión Europea por Transparencia Internacional, lo que podría afectar también al dinero y al apoyo que recibe por parte de la Unión Europea. Y vaya qué sorpresa, ¿eh? Que un Estado autoritario y de extrema derecha se convierta en el más corrupto. ¿Quién lo iba a imaginar? Parece un poco como el caso de Abascal, ¿no? Que están ahí cada vez que pueden soltándole 1 millón o 2 millones más a la fundación de Vox, Disenso, que tiene un presupuesto más grande ya que el partido y de la que Vox es presidente vitalicio. Qué cosas, qué cositas. Pero bueno, volviendo al tema de antes, ¿no? Hay un gran peligro con normalizar esto. Es decir, con normalizar que pueda llegar un líder autoritario en un país teóricamente democrático y sujeto al Estado de Derecho y prohibir manifestaciones que no le gustan. Es decir, manifestaciones además a favor de los derechos humanos. Porque además esto puede ser replicado, ¿no? Es decir, esa táctica, que es una táctica que ya he utilizado en Polonia, que crea enemigos ficticios para ganar votos, pues es toda una inspiración para toda esta red ultra. Y de hecho, yo creo que es fácil que veamos leyes muy similares aparecer ahora en estados republicanos de Estados Unidos más pronto que tarde. Chupamos con esto porque lo veremos. Y bueno, amigos, esta es la noticia. Esta es la noticia. Es una puta vergüenza todo lo que está pasando en Hungría, con leyes que no han parado y no han parado de criminalizar a las personas LGTBIQ los últimos 15 años, mientras la extrema derecha niega esto, que es algo obvio, que es que va por ciertos grupos sin poder en la sociedad, con poder muy reducido, y a los que quiere convertir en ciudadanos de segunda, porque tú, para destruir a alguien, primero necesitas convertirte en un ciudadano de segunda, un ciudadano apestado, alguien que no forma parte de la sociedad. Porque cuando completes ese proceso, ya a partir de ahí puedes hacer lo que quieras con esos grupos, exactamente lo mismo que pasó con los judíos en los años 30 y 40 en Alemania. Y una vez dicho esto, vamos a seguir muy al tanto de Hungría. La verdad es que hacía tiempo que no traíamos a este país porque su nivel de barbaridades ya había llegado al top, pero parece que Orbán tenía que intentar garantizarse la victoria electoral, ya que algunas encuestas muestran que no ganaría con todas las opciones, lo cual a mí me parece poco realista sabiendo que es un sistema trucado, ¿no? El tema de la democracia liberal que ya he explicado antes.